gracias. Estoy encantada de estar ante vosotros porque sois exactamente el tipo de público que estoy buscando. Quiero ofreceros algo muy importante. Es algo que me gustaría ofrecer a toda la sociedad y es ayudarles a ser un poquito más humanos. Eso es el objetivo principal de esta charla, que tiene que ser una charla técnica, pero sin términos técnicos y hecho para un público normal y corriente, con un propósito práctico para vosotros. Yo quiero gestionar vuestra consciencia. Quiero haceros más consciente de un colectivo en la sociedad que es muy poco comprendido por cada uno de vosotros, probablemente. Es posible que conocéis a alguna de esas personas, pero que comprendéis muy poco de lo que son sus necesidades. Voy a presentaros a una pequeña parte de esta colectiva. ¿Cuántas personas habéis visto en las noticias sobre las vidas robadas, los niños robados durante la posguerra española? ¿Todos? No voy a hablar solamente de ellos, pero la búsqueda que voy a presentar tiene que ver con ellos, que ellos busquen sus orígenes, quieren saber de dónde vienen, cuáles eran esas familias a las que han sido arrancadas. No son los únicos. Tenemos en los últimos 15 años en España un boom de adopciones internacionales. Niños que han venido de otros países del mundo, que han sido adoptados por familias españolas. Por lo menos 50.000 o más niños han entrado en esos años en España. Y todos esos niños van a tener necesidad de saber de dónde vienen. Es bastante fácil comprender el primer grupo que he presentado, las vidas robadas, porque es un tema de justicia. Pero cuando se trata de niños que han sido adoptados de países en desarrollo o con dificultades, es más difícil a veces para todo el mundo comprender por qué quieren saber algo de sus orígenes, por qué necesitan abrir heridas o volver al pasado. Pero también tienen muchas preguntas. ¿Alguien conoce a estas dos personas? Podrían ser vuestros vecinos, vuestros jefes o colegas en el trabajo. Podríais encontrarles en cualquier comercio. Son dos españoles, en ese momento, bueno, en ese caso se trata de David y Ana, que son líderes en una asociación que se llama La Voz de los Adoptados, que es un grupo que se está haciendo cada vez más fuerte aquí en España. Son españoles que han sido adoptados en los últimos 30 años y que forman parte de un sector invisible casi en esta sociedad, porque hasta hace poco no hablasteis mucho de este tema. Son personas que ahora mismo se están levantando y diciendo, con ese boom de adopciones y con esto de las vidas robadas, diciendo, estamos aquí. Llevan mucho tiempo aquí. Y estoy seguro de que conocéis personas aquí en España adoptadas que no sabéis que lo son. Pero poco a poco se van a despertar junto con los demás. Y son personas con una gran necesidad de buscar. Y estos son los menos comprendidos, que están aquí en España, han sido adoptados a veces y no son niños robados, han venido de situaciones muy difíciles y pensamos, ¿por qué tienen que mirar hacia atrás y buscar de dónde han venido? Bueno, este es un tema que ocupa muchísimos libros y estudios de psicólogos, pero también mucho tiempo de los jueces y los abogados, porque se trata de derechos y hay muchos casos en que personas están buscando información que está clasificado como o archivado y que no pueden acceder a ello debido a las leyes de antes. Entonces tenemos todas esas personas y luego tenemos la sociedad que en muchos casos dice, pues cállate, que no pasa nada, que ya tienes una buena vida, no tienes que ir atrás. Pues lo que yo quiero es ayudaros un poco a entrar en este tema desde su punto de vista para comprender un poquito más, porque yo creo que esto nos humaniza más a todos nosotros. Nos ayuda a entender las noticias, también a las personas con las que nos encontramos, porque en el momento menos esperado te das cuenta de que alguien en tu vida es adoptada. Entonces, ¿por qué tienen que buscar? Pues este es el experto más importante en el mundo en este momento en adopciones, se llama Dr. Brodzinski, David Brodzinski. Es el autor de este libro para padres, pero más que nada ese es el único que ha hecho para la gente normal y corriente, porque este es un gran académico y
investigador y la mayoría de su trabajo está en estudios que cuestan tanto dinero que yo ni los puedo comprar. Cuesta como 200 euros para uno de sus libros de texto universitarios, cosas así. El doctor Brzezinski, lo que él nos dice es que desde la sociedad muchas veces vemos la necesidad de las personas adoptadas de conocer sus raíces como una patología, como un problema mental, que ellos no pueden dejar el pasado como fue y ser agradecido con su familia y con todo lo que tienen, y lo patologizamos, cuando realmente no es así. Hay motivos muy claros. Y yo solo quiero centrarme en 3 de ellos. Uno es la identidad de la persona. Otro es una cosa que en inglés se llama closure, en español he decidido llamarlo cierre, que es lo que hacemos para como cerrar una herida. El último es el tema de la justicia. Entonces, paso por paso, vamos a empezar con lo primero. La identidad, esto es algo que ocupa volúmenes de estudios y de libros. Los psicólogos nos tienen estudiados hasta el último detalle. ¿Qué hace que tú eres quien eres hoy en día? Pues muchísimas cosas. Es cómo los demás te ven y te tratan, cómo tú te ves a ti mismo, cómo interpretas lo que los demás dicen de ti, pero también es una suma de todo lo que te ha ocurrido en tu vida hasta tus antepasados, tus genes. Es una colección de piezas que hace un gran puzzle que es la persona. Entonces es muy difícil definirte y saber quién eres porque hay tantos factores, pero también es un puzzle que cambia con el tiempo. La persona que tú pensaste que fuiste con 13 años no es el mismo que ahora y tampoco va a ser lo mismo que cuando te jubiles. ¿Qué pasa con una persona adoptada? Pues tiene la sensación muchas veces de faltar un montón de piezas de su puzzle, de ser incompletos. Porque tú lo tomas por hecho. Tú ves a tu abuelo y sabes cuál es el camino que sigue tu familia, cómo se envejecen, cómo son. Ese genio que tienes, pues lo achacan a tu tío o no sé qué. Todo tiene como un sitio para aparcar cada característica tuya y luego hay cosas que tú sabes que son simplemente tuyas. Pero esto para nosotros es como algo que aceptamos como normal, corriente, no lo cuestionamos. Pero una persona adoptada muchas veces pasa toda la vida preguntándose, ¿pero eso de dónde? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Pero por qué soy así? ¿Pero qué relevancia tiene? ¿Escondo algún tipo de enfermedad en mis genes? ¿Hay algo que debo de estar haciendo? Tiene muchísimas preguntas sobre sí mismo y por eso quieren buscar sus familiares biológicos para conocer de dónde vienen, por qué pasó todo esto y qué tiene que ver con ellos. Es muy importante para sentir como una persona completa. Pierde. Cuando yo veo desastres como esto que ha pasado este crucero hace un par de semanas y veo todos los recursos que metemos para encontrar los cuerpos. Es que mi tío abuelo murió en la Segunda Guerra Mundial, está enterrado en Francia. Nadie pudo ir a buscar su cuerpo, ni a ir a la tumba, ni nada. Pero hoy en día hemos reconocido, y con los recursos que tenemos, que cuando ocurre algo, hay que llegar a un punto de cerrar ese tema, de sentir a paz, con una sensación de paz con lo que ha pasado. Pues las personas adoptadas muchas veces viven con ese tipo de herida. Nosotros solamente podemos pensar en todo lo que tienen ahora mismo, una familia que les quiere para siempre, pero ellos se sienten heridos por algo que pasó hace muchísimo tiempo. El doctor Brzezinski nos recuerda que los niños pueden sufrir 3 tipos de pérdidas muy importantes de sus padres. Uno es el divorcio, otro es la muerte y el tercero es la adopción. Y de esas 3, la menos reconocido y aceptado por la sociedad, incluso es un tabú hablar de ello en términos negativos, de que es una pérdida, es la adopción. Pero esta niña ha perdido a sus padres también. Y en algún momento se da cuenta de ello. En ese momento entra en un proceso de duelo. Y cada vez que se da cuenta de lo que ha perdido, a la medida que vaya creciendo, está más consciente de diferentes aspectos de su vida, diferentes heridas que ha sufrido y le duele. Y esas personas por esto necesitan el apoyo de la sociedad para ir atrás, intentar recuperar
hacer las paces, encontrar ese cuerpo, que muchas veces son cuerpos vivos, personas que están por allí, con las que se pueden reunir. El tercero es la justicia. Muchas personas adoptadas lo que dicen es que fueron unos bebés totalmente indefensos cuando los demás decidieron por ellos. Ellos no decidieron dejar atrás su árbol genealógico, cortarse esa rama y tirarlo o meterlo en otro sitio. Ellos tienen la sensación de que ha sido muy injusto. Entonces hay una lucha muy grande en todos los países del mundo desarrollados, como en Estados Unidos y también en España, sobre el derecho de la madre al anonimato o el derecho del niño a saber de dónde viene. Y si debemos de invertir recursos en ayudar a esa persona a seguir el rastro y encontrar los archivos y ver todo. Pues en 1999, porque no quiero entrar en todos los detalles, aquí en España, en una sentencia del Supremo, dejaron claro que era inconstitucional lo que hasta ese momento había sido el derecho de la madre a mantener el anonimato. Desde ese momento ha prevalecido aquí en España el derecho del niño a saber de dónde viene. Y esto es, hay personas que buscan por ese motivo, porque es su derecho. Pero esto suele estar vinculado también a esas necesidades de identidad y de cerrar las heridas que le han dejado por dentro. Entonces, pues, quiero terminar un poquito volviendo al Dr. Brzezinski, que él dice que muchísimas personas le preguntan, Dr. Brzezinski, ¿cuántas personas, qué porcentaje de las personas adoptadas emprenden una búsqueda? Y él siempre tiene la misma respuesta, 100%. Os lo puedo afirmar. Esta es mi niña que tiene 8 años. Igual lo tengo que dejar aquí. Lo que quiero decir es que ella lleva buscando desde los 3 años. La búsqueda no tiene que ser física. Son las preguntas que hacen. Son los mapas que dibuja para llegar